Mujeres políticas en la tierra prohibida. Hoy conocemos a Carmen Soledad Chapetón Tancara, la Sole. Soledad Chapetón está con nosotros. Bienvenida, qué bueno que podamos hablar. Gracias por la oportunidad, gracias por la posibilidad también de dirigirme y de compartir algo de mi vida, de mi experiencia, de mi sentimiento con quienes van a llegar a tener contacto con este importante momento. Bueno, ¿cómo llega Soledad Chapetón a ser la primera alcaldesa del Alto? He tenido un proceso, ¿no? Como cualquier persona, por supuesto. Creo que es importante aclarar de que yo busqué unidad nacional, yo me hice militante de unidad nacional, no por la cercanía, no porque he tenido algún parentesco con algún miembro de la dirección del partido, cosa parecida. Yo como estudiante universitaria el año 2004 busco una propuesta de gobierno nacional porque estábamos entrando a elecciones nacionales y así llegó a la propuesta de unidad nacional. Y empatizo con la propuesta porque valoraba más al ser humano, a la persona, al ciudadano. Tanta gente que sale al exterior siendo y teniendo tantas habilidades, porque justamente no encuentra oportunidades laborales en nuestro país, y era la propuesta que daba solución a esa realidad nacional la que me conquistó y decidí ingresar a ese partido. Me hice militante, me hice dirigente, me invitaron a que pueda ser candidata a la Asamblea Constituyente. Fui candidata. Te costó tomar la decisión, pero... Definitivamente. ¿Por qué? Primero porque siempre uno tiene el cliché de que la política es para dinero, es para gente que debería de tener alguna muñeca, alguna facilidad de llegar a esos espacios. ¿Algún padrino? Probablemente ese es un poco el pensamiento, el sentimiento que uno tiene, y siempre no lo podré hacer. Tengo otras prioridades hoy en mi vida, pero el impulso, el apoyo, la confianza del entorno más cercano, que es la familia, es lo que me ha ayudado personalmente a tomar una decisión. Y mi mamá, que es una mujer luchadora, trabajadora, una mujer que cree en las mujeres también, fue la que me dijo: no pierdes nada, es un mundo diferente, pero si te gusta, nosotros te vamos a apoyar. Entonces sí, fue la primera en darme ese aliciente para ser candidata. Hicimos campaña el entorno familiar, básicamente, mi papá, mi mamá, mis hermanos, un par de vecinos, un par de amigos, y llegué a ser asambleísta constituyente de la circunscripción 15, que es la circunscripción más grande de la ciudad del Alto, y logré tal vez conocer algo más de la vida pública. Un poco decepcionada, sí, porque tenía un concepto diferente al ingresar al proceso electoral, al mismo escenario de la Asamblea Constituyente. Ya las cosas se distorsionaron, ya fueron los líderes políticos, las líneas políticas las que llegaron a tomar decisiones dentro de la Constitución Política del Estado, pero bueno, ¿no? Fue una experiencia y un primer paso que hizo de que continúe en la política. ¿Esto antes o después del paso por los medios de comunicación? Eso porque fue Soledad antes. Ha hecho radio, Soledad ha hecho televisión. Fue antes, María René. Ya. En mi experiencia de estudiante universitaria y también de pasante y ya profesional, yo trabajé con niños y niñas de la calle. He trabajado en fundaciones, en organizaciones no gubernamentales, con chicos en desventaja social. Esa era mi función, esa era mi experiencia. Ese fue mi trabajo social durante mucho tiempo por la afinidad, yo creo, de formación. Y después fue el tema de la Asamblea Constituyente. Después de la Asamblea Constituyente yo noté de que la política y la vida pública puede llegar a cambiar la vida de mucha gente, puede llegar a hacer cosas por los demás, y fue así que decidí abrir una oficina de servicio social inicialmente, que se llama La Casa de los Salteños, hoy todavía vigente. ¿Funciona? Sí. Y el contacto ya de hacer un programa en radio fue justamente producto de ese paso en la política y en
y en la vida social. Muchas mujeres que te escuchaban en radio han dicho varias veces en algunas entrevistas, en algunos sondeos que se han realizado, que encontraban en ti alguien con quien se identificaban, porque habían pasado pobreza, porque habían pasado angustia, porque habían tenido mucha necesidad y no encontraban respuesta. Sí, además que hemos intentado abrir un poco la voz de la gente, ¿no? Que era algo diferente. Nosotros no hacíamos programa por rating, no hacíamos programa por publicidad. Hemos llegado a buscar, a engranar de alguna manera la voz de la gente, y eso creo que ha sido lo que ha despertado un poco el interés y el apoyo mismo hacia la tarea y labor que hacíamos. Sí me siento agradecida porque hemos podido coadyuvar con muchas necesidades, desde pago de pensiones, por darte un ejemplo, hasta un asesoramiento para legalizar documentación de una casa, ¿no? Que muchas veces los adultos mayores no duermen tranquilos por ese tipo de problemas. Hemos hecho un equipo de compañeros, nos hemos relacionado entre varios profesionales y el trabajo era ad honorem. Ahora, estás trabajando en la televisión con Una Hora con la Sole, en la radio con Una Hora con la Sole, en la televisión como la Sole está contigo. Ahí saltas, quieres ser alcaldesa de El Alto. ¿Tenías base? ¿Tenías respaldo? ¿Quiénes estaban contigo? El 2010, María René, me convocan los dirigentes de mi partido y me proponen ser candidata a la alcaldía. No era una decisión tomada, fue una primera apreciación y tuve un primer encuentro engorroso, yo diría, dentro del partido, ¿no? Porque la misma dirigencia regional del partido de entonces no quería que yo sea candidata. Ellos propusieron, por la lógica y la experiencia vivida en política, en El Alto tenía que ser un dirigente social el que debía ser nuestro candidato para tener mínimas posibilidades de llegar a administrar la alcaldía. Entonces fue una primera pugna y una pugna interna que yo nunca lo he ocultado, en algún momento lo he transmitido porque es una cosa real, que fue, como usted dice, y como creo que muchas mujeres en política experimentamos, fue el machismo dentro del partido, ¿no? Que fue una pugna. Entonces no es que hice radio o hice televisión para ser candidata al alcaldesa. Es una aclaración muy importante. Sí, de hecho sentía que teníamos que hacer algo, ¿no? De hecho, el programa de televisión nace después del 2010, cuando yo fui primera vez candidata a alcaldesa el 2010. Esto es con Patana. Esto es con Patana. Okay. Cuando salí, y Patana es alcalde. Sí, cuando salí en segundo lugar, pero ya varios medios decían la sorpresa electoral, ¿no? Que en El Alto un partido de oposición, una candidata de oposición, empareje con el candidato. Ahora, al MAS, ¿no? Entre nos, ese respaldo de votos te permite pues hablar en diferente tono, ¿no? Y es también la motivación para poder haber tocado puertas y haber abierto el programa de televisión, porque primero tenía el programa de radio, que era algo más, tal vez diría más tranquilo, algo que se podía hacer, algo que yo creo que muchos pueden hacerlo, pero ya el programa de televisión implica pues un equipo de trabajo, implica preparación, implica formarte, porque yo he ido a pasar clases para hacer televisión, ya es ponerle mucho más tiempo, diría, ¿no? De preparación, no solamente es la hora que te ven en la tele. Entonces, eso ya fue posterior al resultado de las elecciones del 2010, cambió la legislación, y ya con esa nueva legislación yo terminé siendo ex candidata a alcaldesa. Entonces me he quedado como, ¿y ahora qué hacemos? ¿Cómo ayudamos ahora a la gente que ha confiado en nosotros? ¿Haces el programa de televisión? Ahí hicimos el programa de televisión. ¿Sigues en contacto con las juntas, con el ciudadano? Básicamente lo que a nosotros nos interesó siempre es la ciudadanía de a pie.
¿no? Y buscar alternativas para la ciudad. Ahí sí tuve la oportunidad de invitar embajadas a las entrevistas en televisión, embajadores, pude hablar con organizaciones no gubernamentales, invitarles, decirles cómo ven el Alto, qué podrían hacer por el Alto, qué se podría hacer por la ciudad. Hicimos varias campañas para poder trabajar, por ejemplo, con los animalitos que los abandonan en la calle, para que podamos, inclusive dábamos clases de defensa personal para mujeres, o sea, hemos hecho varias cosas que creo que el ciudadano común y corriente podía recibir, ¿no? Como una respuesta, como una alternativa para el cotidiano vivir. En ese momento, ¿tenías garantizada la candidatura nuevamente a la alcaldía alteña? No, yo creo que la garantía nunca existe. No es real en política. No es real en política, y además que no he permanecido en vigencia para ser candidata, ¿no? Para ser funcionario público. ¿Pero pensaste que podía darse ese escenario? Fue mi respuesta, fue la reacción de ahora qué hago, ¿no? He hecho campaña, la gente ha votado por mí, perfecto, sorpresa electoral, muy bien, pero ¿y ahora cómo respondemos con la gente? De ahí nació, ¿no? Como una especie de respuesta al voto recibido. Entonces ya el siguiente escenario, que era la del 2015, ya evidentemente fue más fácil, hay que decirlo también, dentro del partido. No tenía contrincante interno. Creo que nadie se ha atrevido a decir no, que no vaya ella, ¿no? Y sí fue una decisión complicada, María René, porque el mismo hecho de hacer televisión, de conocer la realidad de la administración pública del Alto, implicaba pues el gran desafío, ¿no? Que era administrar la alcaldía. No lo voy a negar. ¿Tomas la decisión? Sí, hemos hecho campaña porque uno hace campaña para ganar, pero definitivamente sabíamos que iba a ser difícil. Eso estaba dentro de la conciencia, ¿no? Llegas a tener un resultado que poca gente obtiene. No solamente eres la sorpresa electoral, sino te conviertes en un hito. Llegas a una alcaldía. ¿A tus 34 años? Sí. Muy bien. Sí. Llegas a tus 34 años y tienes frente a ti, ¿qué cuadro? Esos años fue difícil hacer oposición en el Alto, ¿no? Se consideró por los analistas políticos en particular a la ciudad del Alto como un bastión electoral del masismo. Y cuando, por ejemplo, me hablan si hemos hecho alianzas con organizaciones sociales, definitivamente no, porque ellos no te daban cabida a nada, ¿no? Y entonces, si yo gané las elecciones fue con el voto de la población de a pie. ¿Votaron por la Sole, por UN, o era un voto castigo al MAS? Porque ¿cómo se entiende que ese mismo elector le da todo el triunfo, todo el respaldo al MAS en una elección presidencial versus una revelación, la Sole, para que administre mi ciudad? Sí. No, yo creo que el voto fue hacia quien habla, ¿no? Que es lo que por lo menos los estudios han demostrado posterior a la elección. El Alto tiene pues su propia forma de pensar y creo que ha querido equilibrar también la administración, pero le decía de que no fue con una alianza propiamente repetida de la política que hace el masismo. Yo no he tenido ningún compromiso, ningún acuerdo con ninguna organización social. De hecho, las organizaciones sociales han hecho cogobierno con el MAS, con Patana durante muchos años. Con José Luis Paredes empezaron, con Nava continuaron y así sucesivamente. Pero nosotros hemos llegado a hacer una política y una administración totalmente diferente, ¿no? Creo que de ahí nace justamente la bronca, si vale el término, y la sinceridad con estos dirigentes cuando entramos a la administración municipal y anuncian, ¿no? Paros cívicos, huelgas, bloqueos y todo. Claro, pero cualquiera agarra, cierra la carpeta y se va. Pero tú continúas. Y encaras, quién sabe, uno de los desafíos más fuertes en la Alcaldía del Alto, que es poner en orden la casa. Sí, de hecho, sacar las malas costumbres también, ¿no?
las tradiciones reflejadas en estos favores que tenían los dirigentes, han altamente politizado la alcaldía, hemos encontrado ítems fantasmas, gente que venía y solamente cobraba. Era impresionante la complejidad que tenía la administración y llegamos pues con lo que teníamos en la mano, que primero era la voluntad de la población, la decisión de la población de hacernos alcaldesa en mi caso, con la decisión de cambiar la administración, la forma de administración municipal y de aplicar la ley de municipalidades. Entonces, claro, el primer paso que yo doy es elegir a mi equipo de trabajo, que eran los subalcaldes, que por cierto hemos puesto subalcaldesas por primera vez, ¿no? No había mujeres subalcaldesas ni secretarias municipales, o sea, los brazos derechos del término del alcalde siempre fueron masculinos en la alcaldía del Alto. Nosotros equilibramos, pusimos un porcentaje, un 50-40% de representación femenina en estos niveles. Y fue la primera guerra, si vale el término, que tuvimos que sopesar con la dirigencia porque nos anunciaron paro cívico el primer día, ¿no? Primer paro cívico que fracasa además en el Alto, convocada por la FEJUVE. Entonces, la gente estaba cansada. Sí, la gente estaba, como dicen ellos, cabreados de que los utilicen. Decían, no, que se vaya, que no, que está incumpliendo, cuando no tenía ni 24 horas de haber terminado de la jornada de ser alcaldesa. Era mi primer día de ser alcaldesa. Entonces yo salí a decir la verdad, dije que hay un cuoteo político claro, los dirigentes tienen a su gente en estos cargos para que sometan, y se supone que los subalcaldes tienen que responder a la alcaldesa, no responder a la dirigencia. Claro. Y les dije, si ustedes quieren ser alcaldes, postúlense, pues, ¿no? Si yo quiero ser dirigente de vecinal, me postularé, pero no es mi interés. Y les dije, quiero trabajar de igual a igual, no me voy a subir a tu cabeza, pero no te subas a la mía. Y hubieron varias recomendaciones, gente política, ¿no? Externa al Alto, que entre esos halagos que te dicen muy bien, qué lindo, continúa, me llamaban y me mandaban mensajes para decirme, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué te estás peleando? Tienes que flexibilizar en ciertos momentos, no vas a permanecer aquí ni un año. Y mi respuesta siempre fue decirles que yo no he llegado a ser un florero. Ya. Yo he llegado a tomar decisiones. ¿Y por qué estoy cambiando las cosas? Porque la gente ha votado por eso, por mí. Si la gente hubiera querido seguir con la forma de administración de Patán, en este caso, o del MAS, hubiera votado y Patán hubiera seguido siendo alcalde, pues, ¿no? Entonces yo tenía esa seguridad para tomar pasos y dije, bueno, si me tengo que ir por hacer las cosas bien, me voy a ir feliz. Pero tenía que responder, María René, ¿por qué no he agarrado mi chamarra, mi bolsa y he salido del lugar? Porque tenía una responsabilidad muy grande en mis espaldas con toda aquella gente que ha votado por mí, sin conocerme, porque en campaña es verdad, uno no llega a todos. Han debido escuchar en alguna publicidad, con algún comentario en el minibús, mi nombre, y han decidido apoyarme por eso, para que haga las cosas diferente. Y por eso tomé la decisión de continuar y en algún momento hasta de aguantar, ¿no? Porque la verdad es que nos han hecho mucho daño también en el trayecto de estos primeros años, además de mi gestión. Hablamos de repercusiones a la lucha en contra de la corrupción. ¿Hay gente en la cárcel? Porque ustedes han planteado demandas. Sí, ¿no? Hemos continuado y continúa la alcaldía con denuncias contra el exalcalde Fanor Nava, por ejemplo, contra el alcalde Patana también, 3 o 4 denuncias que han sido contundentes con involucramiento de evaluación y de investigación de la Contraloría, y de hecho fue la razón por la cual hay varios, y estuvo también Edgar Patana en la cárcel. Mucha gente se ha preguntado cómo Soledad Chapetón lidia con una administración gubernamental del MAS, con las características que ésta tenía, y enfrentando también presiones de juntas vecinales, de entes sectoriales del Alto. ¿Cómo se logra ese equilibrio? Escuchando con el caso de lo interno, ¿no? Las juntas vecinales
No se puede generalizar que son todas malas. Hay gente que vive de la vida social, ¿no? Del ser dirigente. Hay gente que vive de eso, se dedica a eso, tiene sus réditos siendo dirigente, pero hay también mucha gente que es rescatable. Entonces, la conversación ha servido y ha sido de mucha utilidad. Yo los entiendo a los vecinos, ellos son exigentes, ellos no entienden razones, ¿no? Ellos quieren resultados. Entonces, hemos podido, creo, equilibrar el poco recurso económico que hemos tenido como alcaldía. Hemos llegado a muchas zonas mínimamente con cordones de acero en construcción. Entonces, todo este trabajo, el resultado del trabajo es lo que hace de que nos escuchemos mutuamente, ¿no? De que ellos también entiendan de que nosotros no hemos llegado a quitarles el cargo ni la función, y que sí es posible trabajar de manera conjunta, lo vamos a hacer. El diálogo ha sido preponderante y el resultado del trabajo también, ¿no? O sea, las obras que hemos podido llevar a las urbanizaciones han sido la mejor carta de presentación que nosotros hemos tenido para con ellos. Claro, pero han habido empellones, han habido momentos críticos, todos en el país tenemos todavía en la memoria visual esas imágenes, por ejemplo, de una alcaldía quemada, donde habían fallecido, ¿cuántas personas? 4. 4. Sí, de hecho. Heridos más de 15, sí. 16. Sí. O sea, una situación en la que las juntas de padres de familia toman una acción que deriva en la quema de la alcaldía. Sí, María René, y ahí viene justamente la relación con el gobierno, ¿no? Cuando usted dice cómo nos hemos relacionado y cómo hemos lidiado con el gobierno. Los primeros años eran, yo creo, bastante decepcionantes para el representante alteño, ¿no? Porque siempre hemos tenido en voz del gobierno, en discurso del gobierno, el relevamiento al alto, ¿no? Es decir, el alto es luchador, el alto es la esencia de octubre de 2003, es la lucha, es la cara, es el guerrero de nuestro país, pero todo en discurso. Porque cuando uno ve la estadística, cuando uno ve el qué recibimos del Estado, somos pues una de las ciudades que tiene altos índices de desempleo, no tiene acceso a agua, no tiene acceso a alcantarillado, a luz, que son servicios básicos mínimos y que hoy reconocidos en la Constitución son un derecho. Y que gran parte de esto pues es responsabilidad del Estado, de aquel que tiene la billetera más gorda, ¿no? Le empezamos a decir pues al ciudadano la verdad, ¿no? No es que todo el tiempo íbamos a trabajar o endulzarles la oreja y decir todo lo que traigan aplaudan, porque al final es plata de los bolivianos. En grandes obras de acceso a agua, el alteño se ha endeudado, no de estos últimos 5 años, sino los últimos 15 años. Entonces no es un favor a nadie, eso es una obligación por parte del gobierno. Entonces creo que ahí empezamos a raspar más, ¿no? la relación, si vale el término, con el gobierno, y yo tengo la seguridad de que el atentado que ha recibido la alcaldía el año 2017 tiene que ver con esa bronca político-partidaria. ¿Nunca se aclaró orígenes, responsabilidades? Terminó el juicio, María René, después de un largo peregrinaje. De hecho, hace 2 años se anuló el proceso judicial, se volvió a foja cero, se volvió a presentar, se volvió a hacer. Quiero agradecer y valorar el trabajo del equipo jurídico de la alcaldía, de mi gestión, porque ellos fueron los que insistentemente fueron presentando, justificando todo el proceso. Hicimos una denuncia separada al excomandante de la Policía Nacional, que resultó concluir mucho más antes que el juicio grande, y ahí lo resultó saliendo responsable y culpable, que creo que fue también parte del acompañamiento para que el juicio mayor, si vale el término, el grande, concluya. Ha resultado con que la dirigencia que ha encabezado, y ni siquiera eran todos dirigentes del área de educación, y creo que todos ellos, altos dirigentes del MAS en el Alto, salieron responsables de la quema de la alcaldía. ¿Pero han llegado a cárcel? Sí, se les ha puesto condenas de cárcel. Porque estamos hablando de 4 muertes,
De daño material importante, pero 4 muertes. Sí, el hecho de la pérdida de vidas, María René, es lo más doloroso para todos. Un edificio que prácticamente ha sido reflejado en los medios de comunicación, cientos de personas que trabajaban en el lugar, que gracias a Dios, muchos de ellos, como han podido, han salido del edificio. Entonces, francamente ha sido un momento trágico. No son 6 vidas, perdón, las que se perdieron, María René, no son 4, son 6. Y es la secuela, ¿no?, que deja lastimada, yo diría, la administración pública del país, porque eso no debería ocurrir nunca, no solo en el Alto, por ser una ciudad que demanda, que es revolucionaria, sino en ningún lugar, ni grande ni pequeña de Bolivia, ¿no? Esa frase, que usted no iba a descansar porque él iba a ser su peor pesadilla. Rocha. ¿Rocha? De Rocha, sí. El exdirigente gremial que falleció producto de una enfermedad, que amenazó, ¿no? Amenazó con, yo diría, con tanta rabia, con tanto odio. Alguien que María René ni lo conocía personalmente, ¿no? No tuvimos ni la mínima oportunidad de hablar, pero él ya tenía esa bronca instalada, ¿no?, hacia alguien que estaba llegando con toda la intención, buena intención, y con el peso y la fuerza de la población, que es a quien yo siempre he respondido. Si por mí fuera, seguramente, ¿no?, como muchos tradicionales políticos decían, quizá me hubiera sentado, hubiera pactado, hubiera negociado. ¿No pactó? Pero no, porque yo tengo y tenía la responsabilidad, tenía el respaldo de muchísima gente que me ha pedido y yo he ofrecido hacer algo diferente a lo que ha hecho Patana. Entonces, porque claro, no solamente era el MAS como opositor, el MAS movilizando, o sectores que se movilizaban, también eran las juntas de vecinos. A principio, y es a que mitad, fueron varias cosas, ¿no? Fue un problema, fue el tema de poner subalcaldes, de poner brazos derechos, secretarios municipales, que varios dirigentes querían que pongamos gente afín a ellos, ¿no? En el área de transporte quería que hablemos con la Federación de Transporte y pongamos a alguien ahí. Entonces decíamos, ¿cómo vamos a organizar, a ordenar el transporte si vamos a poner a alguien de ustedes? No hay pues equilibrio, ¿no? No, así no funcionan las cosas. Esa fue una primera guerra complicada. La segunda fue la de los subalcaldes, que los dirigentes vecinales querían que pongamos a alguien de ellos para seguir haciendo sus negocios ahí dentro de las subalcaldías. Teníamos otro momento difícil con la empresa de basura, ¿no?, que quería que firmamos un contrato con incremento de costo del servicio, sin cumplir los pasos para ese fin, ¿no? Querían, por obligación, por presión, por venirnos a colgar un perro muerto en la puerta, queríamos que firmemos entre gallos y medianoche un compromiso que era incrementar el pago con recursos municipales al servicio. Entonces, fueron varios momentos los que vivimos para con la gestión, difíciles, complicados, algún secuestro que hubo también en un distrito rural, en el distrito 11, para la implementación de la planta de Tacachira, que por cierto hoy día es ya una garantía con un crédito con la Corporación Andina de Fomento, que lo logró nuestra gestión. Bueno, son varios momentos, varias historias, diría yo. Complicadas. Sí. Ahora, a esto, las hachaobras, ¿las llega a concluir? Sí, es otro desafío que encaramos, María René, además de atender la presión, distribuir lo que teníamos para que de manera equitativa se cumpla con leyes nacionales, se cumpla con necesidades y demandas sociales. Tuvimos también que trabajar con estas visibles, yo digo visibles proyectos que te marcan la diferencia, ¿no?, frente a otras gestiones municipales, pero frente también a una necesidad y a una visión que tiene el ciudadano. El ciudadano alteño en su mayoría poblacionalmente es joven, ¿no? Y los jóvenes quieren modernidad, los jóvenes quieren ver cosas que impacten, ¿no?, que
que te den orgullo pues de ser alteño. Entonces ahí fue donde pensamos y dijimos, ¿qué hacemos? Hay varias cosas que se pueden hacer. Teníamos previsto hacer pasos a desnivel, cada uno cuesta más de 50 millones de bolivianos, entonces ahí estábamos limitados, tuvimos que escoger. Y entre las cosas que escogimos fue la casa municipal, porque ahí teníamos un costo alto también de alquileres, porque la alcaldía trabajaba separada. No hay que olvidarse de que la alcaldía fue quemada ya en una fecha anterior con José Luis Paredes, que fue la que descentralizó la alcaldía. Nosotros llegamos, pues decimos, a un cuarto en alquiler y dejamos una casa con llave propia, con vivienda propia. La terminal de buses, grande, que es linda. otra obra impactante. Esta es una obra realmente fundamental, yo digo, para el desarrollo de la ciudad. Son más de 210 millones de bolivianos invertidos en esta obra. Estamos entregando seguridad porque hoy día funciona en una calle, ¿no? La terminal de buses, con peligro, con incomodidad, con todo. Comprometida en tema de pago también, está saldada, que esa es otra obra. La estación de bomberos, que también es otra obra. Cuando llegamos encontramos un terreno vacío con los vecinos del Distrito 4 se deben acordar, había ahí un carro de bomberos viejísimo, ¿no? ¿Y por qué estaba ahí? Porque estaba resguardando el terreno de los loteadores. Entonces llegamos, nos proponen hacer una obra en el lugar, hicimos un proyecto, una maqueta, se la certificó de manera internacional porque tiene áreas de entrenamiento, ¿no? Puedes hacer estallar una dinamita ahí en un ambiente de ahí adentro y resiste plenamente. La onda expansiva. Entonces es un lugar, tiene gimnasio, es plenamente completo. Ya creo que todos los bomberos de Bolivia han ido a entrenar a este edificio y lo hemos hecho también dentro de la gestión, ¿no? Ahora vamos recorriendo, hemos ido hablando de cuando asume gestión, por supuesto los vientos de resistencia, la lucha entre corrupción y más. Llegamos a octubre de 2019. Es un momento de mucha tensión a nivel nacional, es un momento muy fuerte donde el Alto se levanta. Sí, yo tengo ahí una información, una posición, no sé cómo llamar, probablemente diferente, ¿no?, a la de muchos. Muchos dicen el Alto ha respaldado este proceso de cambio con el movimiento al socialismo, igual, y lo ha fortalecido el año 2019. Pero yo creo que no. Yo creo que el Alto más bien le ha dado un espaldarazo a la democracia nacional, ha rechazado el fraude electoral de manera contundente. Porque los que vivimos en el Alto, María René, hemos sentido el día que el expresidente huyó del país, quizá una convulsión interna de sus seguidores versus la población. Sus seguidores que no entendían lo que pasaban y que terminaban amenazando a todos los que encontraban en el paso y queriendo generar una revancha, querer entender lo que estaba pasando con la gente de adentro. La mayoría de los salteños, obviamente, ¿no?, preocupados con lo que estaba pasando, pero también temerosos de las amenazas mismas de su propia gente. Desde esa noche se genera una presión interna, se empieza a amenazar contra unidades educativas, contra centros de salud, versus una organización vecinal del vecino de a pie, sin convocatorias de presidentes de zona ni nada, por precautelar la vida y para precautelar sus bienes zonales y municipales, porque es decir, ¿cómo van a destruir el colegio donde estudian nuestros hijos? ¿No? Aquí nos organizamos. Yo recuerdo, hay zonas que tienen, distritos que tienen empresas, ¿no? Que en esa, yo creo que fue algo bien innato, ¿no? Fue algo muy natural que salió, que le dijeron a los de la empresa, préstanos tu timbre, si pasa algo tocas el timbre y nosotros salimos. Entonces fue una organización así tan innata que ocurrió para defensa propia y todos reprochamos de que nuestros centros policiales hayan sido atacados. Todos reprochamos de que hayan habido olas delincuenciales que hayan querido atentar contra la vida de los salteños, que
A eso ha habido resistencia y a eso el alteño se ha puesto al lado de la democracia y de la mayoría de los bolivianos para que eso no avance, ¿no? Porque si el alteño se sumaba a la lógica de, ¿no? La defensa del MAS o de un político, seguramente otro hubiera sido el resultado. Ahora, ¿qué pasa con la casa de tus papás? Se la queman o una, dos veces. Esa bronca y en ese desajuste social, María René, es tan absurdo porque en Sencata, que es donde la planta de gas, llegan tractores para levantar los escombros y poder abrir paso para que saquen el combustible, las garrafas de la planta. Alguna persona, ¿no? Seguramente con esta intención, yo digo pagada dentro de este movimiento de políticos, termina diciendo, un tractor amarillo. Todo lo amarillo lo ligaban con la alcaldía y lo ligaban conmigo, ¿no? Por el color del partido y por la identificación de la gestión. Y terminan diciendo, porque hay videos subidos además en el internet que dicen eso, ¿no? Tractores amarillos, entonces aquí está metida la Chapetón, dicen, no, está metida la Sole, no. O sea, porque han visto un tractor amarillo, terminan poniéndome a mí del supuesto lado de que el ejército y de que la policía estaba entrando a Sencata para sacar combustible o sacar gasolina. Fue ese día cuando atacan la casa de mis papás. Atacan el hogar donde nací. Y tiene que ser muy duro y tiene que ser muy difícil, por supuesto. Es injusto, María René. Claro que sí. Para mí es injusto, porque la política sí es dura, la vida pública es muy complicada. Te vuelvo a repetir, fueron jornadas, días, el día que quemaron la alcaldía, que se perdieron vidas, es todo eso que se mezcla con la vida pública, pero atacar al hogar donde uno vive. Le han hecho escapar a mi mamá, mis sobrinos viven en esa casa y lo han hecho de una manera tan alevosa, tan organizada, que me duele inclusive porque ahí la justicia no funciona. Ahí la denuncia no funciona, ahí la imparcialidad no funciona. ¿Han presentado denuncia? Claro que sí, María René. Se han encontrado gases lacrimógenos adentro. Mira cuál ha sido la osadía que tuvieron porque lanzaron gases lacrimógenos primero, antes de entrar. Quemaron la válvula de gas de la casa. ¿Para hacerla explotar? Para hacerlo, o sea, era algo organizado, eso no fue una cosa que nació, no, fue una cosa organizada. Días antes, mis hermanos, yo soy la menor de mi casa, estuvieron ahí, pernoctaron ahí por estos anuncios de ataque. Mis vecinos, a quienes les agradezco en el alma porque también se organizaron, pero esa tarde fue algo que nunca lo voy a olvidar porque además de que tuve que huir de mi casa por esas amenazas, por darle seguridad a mi familia, a mi madre, a mis hermanos, me sentía tan impotente lejos de la casa cuando me dijeron llegaron, están entrando. Mi preocupación era saber dónde está mi familia, dónde está mi mamá, dónde está mi sobrino, dónde están mis hermanos. Me parece tan injusto. Si yo digo es la justicia terrenal que, bueno, no funcionó para mi caso, pero la justicia divina es la que al final queda, ¿no? Y mi señora madre siempre nos dijo, no nos quitaron ni un dedo, ni una mano, y con trabajo todo se logra, y así estamos, María René, ¿no? Nos perdimos cosas materiales, pero estamos bien, gracias a Dios. Qué difícil, puede pensar uno, qué difícil continuar en la gestión después de un ataque a tu casa, después de un ataque tan difícil. ¿Cómo es que te puedes levantar y puedes seguir? ¿Cuál es tu fortaleza? El 2016, ¿no? Concluían y dijeron, en el edificio que quemaron estaba la oficina de la alcaldesa, sí.
quisieron atentar contra su vida. Yo no sé, ¿no? No sé si eso es lo que quisieron. No sé si quisieron atemorizarme. Porque tampoco en ese ataque fue casual. Tampoco fue casual. Los marchistas, los papás no van cargado gasolina a una marcha de padres de familia o de demanda social, ¿no? No van con pati cabra, con combo a la marcha, ¿no? Es una cosa planeada. Al atentar contra mi familia, contra mi casa, igual, no sé lo que han buscado. ¿Amedrentar? Sí, seguramente amedrentar, seguramente o castigar. Usted decía cuál es su fortaleza, María René, y mi fortaleza es mi verdad. Es la fortaleza que yo dejo en manos de Dios. Yo soy una persona creyente. Yo creo que Dios me puso en el cargo porque sí hemos vivido momentos muy difíciles. El machismo lo he vivido y lo he sentido en carne propia en muchos momentos. La característica de la administración municipal alteña es muy compleja. Nosotros hacemos planificación o hacíamos planificación con los vecinos, íbamos a reuniones distritales y había reuniones distritales que empezaban a las 8 de la mañana y terminaban a las 3 de la mañana, donde la gente te grita, donde la gente te insulta, y hemos pasado muchos momentos. ¿Por qué he aguantado? ¿Por qué he continuado? Por la responsabilidad. Porque yo sé que esos son grupos de gente que seguramente se le quitó algún privilegio, algún beneficio, pero yo tenía que responder con... El Alto tiene más de 1 millón de habitantes. Esa siempre fue mi fortaleza. Y estos ataques, que son quizá los que uno tiene como cualquier ser humano en el recuerdo, en el dolor, hasta en el despecho tal vez de lo injusto, es mi verdad. Yo soy una persona que tengo la conciencia tranquila, que lo único que he hecho es trabajar por mi ciudad de manera incansable, de manera prioritaria. Hemos dejado semillas, no habremos hecho todo lo que la población quería, pero hemos marcado nuestra gestión con obras significativas, importantes, y tengo la gratitud de decir de que mi familia ha sido mi primer apoyo. Y si he perdido algo materialmente, eso se recupera, como dice mi mamá, con trabajo, que es lo que siempre nos han enseñado e inculcado mis padres. Así es que en honor a ellos es que yo tenía que concluir con la gestión, y como muchos me dijeron, entrar por la puerta grande y salir por la puerta grande, y eso es lo que he hecho. ¿Qué va a pasar más adelante con Soledad Chapetón? La vida política y pública es compleja. Por eso mismo yo decidí dar un paso al costado. Necesitaba dedicarme a mi familia. Tengo, gracias a Dios y por bendición de Dios, hoy día una hija que la estoy disfrutando en plenitud. Y creo que también la política necesita gente que tengan eso, ¿no? Vocación de servicio, que sepan de que la política es entregar, no siempre es recibir. Y creo que eso es lo que yo he aprendido, para eso estaba en la política. Y no tendré las masas, pero tengo gente que me sigue, tengo gente que cree igual que yo que es posible cambiar la sociedad, la vida que vivimos, con gente diferente, con gente que piense que realmente la política es un servicio, y con ellos continuamos e intentamos persistir, ¿no? En el trabajo de la formación de nuevos cuadros, nuevos líderes, para que podamos continuar en esto que es nuestra Bolivia, ¿no? ¿Y Soledad como tal tiene alguna ambición, una gobernación, una presidencia, una diputación? Aún no, María René. Me ofrecieron ser candidata a la gobernación, no solamente con Unidad Nacional, sino también con algunas otras alternativas, pero la decisión ya estaba tomada de descansar, de darme un tiempo para también pensar bien, ¿no? Qué es lo que vamos a encarar. Pero algo que sí voy a continuar es el acompañamiento social, que es algo que hemos hecho en origen al ingresar a la política, y creo que eso es lo que necesitamos también para responder a mucha gente, ¿no? Que está esperando y preguntando qué es lo que vamos a hacer. El ciclo de entrevistas se llama Mujeres Políticas en la Tierra Prohibida.
habiendo tenido la experiencia suya, habiendo tenido esas subidas, esas bajadas, esos contrastes, ¿es la política una tierra prohibida para la mujer? Es algo duro. El equilibrio, la equidad, las leyes son documentos que están escritos y que están escritos bien y que son útiles, pero la realidad, la cotidianidad es lo que falta, María René. No está prohibido, pero muchas veces se nos quiere someter o se nos quiere castigar. Creo que tenemos que llegar a hacer muchísimas más para que podamos cambiar la realidad de la política en nuestro país, por lo menos. Y creo que la diferencia la podemos hacer nosotras, ¿no? Así es que creo que es importante no decaer, no dejarse amedrentar, tener siempre la verdad ante todo, y si uno tiene la posibilidad la oportunidad de poder incursionar en política, hacerlo sin cambiar, porque creo que eso es algo que cuesta en mujeres y en varones, ¿no? Entran a la política y algo les gira. Es el poder. Y cambian, y eso no es bueno, porque el poder, María René, es temporal. No es permanente, no es eterno, como dice mi señora madre. Entonces, creo que esa diferencia, esa particularidad de que llegas a algún lugar, tienes la oportunidad de aportar, de cambiar, de ver la razón, el origen, por qué has entrado a ese cargo, por qué has entrado a la vida pública, es lo que tiene que permanecer y tiene que ser mucho más fuerte que cualquier otra cosa, que es lo que va a hacer la diferencia, ojalá, entre nosotras, ¿no? Que le ponemos, además de cabeza, corazón, que creo que es la diferencia, con las disculpas del género opuesto, ¿no? en lo que hacemos. No es en todas, no es una regla, tampoco es exclusividad, de eso se trata la equidad, pero creo que le hace falta muchísimo corazón a la política. Gracias, Soledad. Un gusto, María René. Mujeres políticas en la tierra prohibida. Así es, así piensa Soledad Chapeto.